Yo les invito para que disfrutemos otro día más de estos 50 días con el Espíritu Santo. Disfrutemos. Dios está aquí en medio de la alabanza, en medio de la adoración de su pueblo. Dios se presenta. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Vamos a ir al día número 22. Día número 22. Y este día se titula Avivamiento. Avivamiento. Vamos a recordar que es avivamiento, vamos a aprender que es avivamiento y vamos a pedirle al Señor que nos hable en este día número 22, ya llegando a la mitad de los 50 preciosos días con el Espíritu Santo. Hay una serie de preguntas que quiero que lo reciban en su corazón. ¿Sientes que tu fe decae? ¿Piensas que el camino es muy duro y que te cuesta continuar? ¿Te sientes apocado? ¿Te sientes apocada? ¿Te sientes sin fuerza y desánimo? ¿Crees o realmente es verdad? ¿Estás pecando deliberadamente? En estos tiempos no aumenta el temor a Dios, sino por el contrario está aumentando el miedo. Las crisis las estás viendo como sin final y una serie de preguntas más que podríamos sacar en este día y responder sí, así estoy, o no, no estoy así. Solo para que recordemos, el Señor está con nosotros. Usted y yo tenemos a Cristo en el corazón. En estos 50 días con el Espíritu Santo, eso es lo que estamos pidiendo, la presencia del Espíritu Santo, porque Cristo está con nosotros. Necesitamos enfrentar, afrontar y pasar al otro lado con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos de un avivamiento. Hay una historia con el profeta Habacuc, con el profeta Habacuc. Habacuc cuando vio al pueblo declinar espiritualmente, escuche esto, declinar espiritualmente, no se dejó llevar por el desánimo, no se dejó llevar por las emociones, que es lo que está afectando en estos tiempos y siempre ha afectado. Él recordó, él recordó todo lo que Dios había hecho en ellos y por ellos, y recordó desde el principio lo que hizo con el pueblo de Israel. Y recordó, qué bueno recordar lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. Usted que está escuchando y que de pronto estas preguntas han tocado su corazón y sí, yo estoy así, estoy afligido, estoy apocado, estoy sin fuerzas, no he vuelto a orar, no he vuelto a sentir la presencia del Espíritu Santo, estoy decaído y totalmente en el piso. Habacuc recordó lo que Dios había hecho. Habacuc recordó quién había creado absolutamente todo. Él sabía. El pueblo estaba espiritualmente en el piso y Habacuc fue delante del Padre en oración, para que se produzca un avivamiento en su vida y en mi vida, y para que se produzca un avivamiento en nuestra nación, en nuestro entorno, necesitamos orar más, interceder más para pedir ese avivamiento. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice, oh Jehová, mire el clamor de este hombre, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Creo que este versículo 2 lo podríamos pegar en la pared, en el corazón, porque es propicio para lo que estamos viviendo usted y yo. Y permítame parafrasearlo, hacer una paráfrasis de este versículo 2. Oh Jehová, este soy yo. He oído tu palabra, estoy trayendo a memoria tu palabra, las promesas que has dicho a mi corazón, lo que he escuchado. Y temí, he dejado el miedo a esta circunstancia, a esta crisis que estoy pasando, y temí. Este es el temor de Dios. Oh Jehová, aviva, aviva tu obra en medio de esta pandemia.
en medio de esta crisis. Aviva tu obra, aviva la obra. Lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios le ha dicho y me ha dicho, nos ha dicho, esa es la obra, lo que Dios ha entregado. Avívala en medio de los tiempos. Nuevamente, hazla conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos tiempos y en estas circunstancias, cuando permitimos que el espíritu mengue, que el avivamiento se apague, que la llama se apague, que el fuego se debilite, se debilite, olvidamos el propósito de Dios. Nos apartamos del propósito de Dios. Nuevamente, recuerda que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. La solución de todos los problemas está en la cruz. Está en la cruz, está en una vida espiritual llena y plena. Con esto no quiere decir que las respuestas que usted quiere estén al trinar de los dedos, no, no, pero necesitamos levantarnos espiritualmente para poder discernir y afrontar y enfrentar esta circunstancia y cualquier otra que se venga y las que usted tenga, cualquiera, espiritualmente. Necesitamos de un avivamiento. Si vamos a definir la palabra avivamiento, me gusta esta definición, es una visitación de Dios al corazón de la persona. Es una visitación de Dios en donde Él imparte por su espíritu una nueva vida, un nuevo aliento a su pueblo, da vida a los que están en pecado. Un avivamiento es nueva vida procedente solamente del Señor. Esto procede solamente de Dios, solamente de Dios. Aquí no estamos pidiendo absolutamente nada material. Es solo un fuego que proviene de Dios a través de su Espíritu. ¿Qué tal si clamamos en esta mañana? Si clamamos en este momento, Señor, ven a mi vida. Señor, ven a mi familia. Allá usted que está escuchando este, este audio en este día 22, Señor, ven a mi vida, Señor, ven a mi familia, Señor, ven a mi ciudad, Señor, ven a mi departamento, Señor, ven a mi país, aviva. ¿Y por dónde tiene que empezar? Primero, por mí, por mí, por mí. Me gusta el significado de avivamiento en la palabra hebrea. Es chayá, es vivir, tener vida, mantenerse vivo, sustentar, nutrir y preservar la vida. Vivir de una manera próspera, no es material, próspera en el espíritu, es para siempre, es ser avivado, es estar vivo, es ser restaurado a la vida, a la salud. Y según esta definición, el avivamiento no es algo que solo sucede una vez, es un proceso. O sea, solo piense, si usted deja apagar el fuego del espíritu, se va a perder todo un proceso. ¿Estoy perdiendo la salvación? Quizás no, pero estamos perdiendo mucho por hacer aquí en la tierra, porque el Señor necesita gente avivada en el espíritu, avivada, no gente carismática y gente viva, gente que busque su propio beneficio, menos el de Cristo. No, gente avivada en el espíritu que busque el beneficio de los demás, porque Dios ya se encargará de nosotros. El avivamiento no depende de las circunstancias ni de personas. El avivamiento depende solo de cada uno de nosotros. Es la actitud, es la disposición de corazón. Cuando se apaga la llama, quedan pequeñas esquirlas de fuego, pequeñas cenizas encendidas, que solo el viento, recuerde la china aquella, cuando estamos asando la carne y descuidamos, el viento que sopla a través de nuestra iniciativa podrá avivar, volver a calentar, reanimar, volver a crecer la llama, el fuego. Ese asado que estamos haciendo y que permitimos que los carbones se apagan y nos descuidamos y todos creemos que hay alguien allá avivando, soplando con la china, no, esta carne no va a estar.
se están acabando los carbones y empieza uno y ve un carboncito allá pequeñito, encendido pequeñito y usted le da y sopla y entre más duro, más duro, más duro, más duro y, ¡pum! Y empieza eso a encender. Esa china representa el Espíritu Santo, pero hay que buscarlo. Representa el fuego del Espíritu. Permitamos que el poder de tu espíritu, del espíritu, sople, como cantábamos ahorita, como se oraba ahorita al inicio, que sople sobre nuestras vidas, que avive nuestro ser, que nos levante del apocamiento, de la cautividad, del enfriamiento. Ya no se está orando, ya no se está clamando, ya nos estamos concentrando más en el problema, en las crisis, en las tribulaciones, porque ya no hay un fuego. Este día, lo único que quiere Dios es recordar que usted y yo estamos en disposición o tenemos que estar en disposición para empezar a avivar ese fuego. Lo quiero recordar con el apóstol Pablo hacia su hijo amado, discípulo amado, Timoteo, en la segunda carta, en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 6. Es muy conocido ese versículo. Y Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, ven, ven, ven. Yo no sé si Timoteo estaba decaído, yo no sé si Timoteo estaba afligido por su enfermedad, por su crisis, no sé. Supongamos que sí, o quizá le estaba dando consejos, sea lo uno, sea lo otro. Salió de la boca de Dios a través de Pablo. Y le dijo, Timoteo, aviva el fuego, le dijo, aviva. Yo creo que lo señaló y le dijo, aviva, váyase a orar, mi hijo. Ore mañana, tarde y noche, aviva, aviva. Aviva la obra que Dios te dio, el don que Dios te dio, lo que está en ti. ¿Recuerdas la imposición de mis manos, lo que Dios te dio? Recuerda lo que Dios te entregó a través de mi vida, Timoteo. Muchacho, ánimo, muchacho. Y ese muchacho hoy es usted y soy yo. Ánimo, aviva, aviva. Y le dice tres cosas muy fuertes y contundentes. Dios no le ha dado espíritu de cobardía. Eso es algo bien fuerte, pero las otras dos son de ánimo. Dios te ha dado poder y te ha dado dominio propio, Timoteo. Y este ejemplo que Pablo habla a Timoteo es lo que usted y yo necesitamos. Y hay una expresión muy fuerte. Cobarde es aquel que se queda en el piso. Cobarde es aquel que ve a los valientes cómo se levantan a buscar el fuego del Espíritu. Cobarde es aquel que se queda en el señalamiento y en la crítica y se aparta de los caminos del Señor por poner la mirada en hombres. Cobarde es aquel que se queda de manera religiosa, legalista, fanática, ahí y no levantarse a buscar el fuego del Espíritu. Pablo lo comparó el Espíritu de Dios con una llama, con esa llama que estábamos ahorita hablando, de fuego, que podía apagarse. Escúcheme, que podía apagarse. No es que usted ya no crea en Cristo, es que ha dejado que el fuego se apague, que el fuego se apague. Y lo más peligroso en esta tierra es ver cristianos distraídos, estresados emocionalmente, deprimidos, angustiados y sin saber qué hacer. Un cristiano apagado es peligro en las manos del diablo. Me atrevería a decir que por eso este mundo está así, por la iglesia apagada. Ánimo, Timoteo, aviva esa llama, aviva con esa llama lo que Dios te ha entregado. Ánimo, ánimo. Y eso es oración. ¿Qué podría apagar el fuego del Espíritu en estos tiempos, en su vida y en mi vida? Orando al Señor, yo pensaba en la parte física, en la parte económica, en la parte emocional, en las eventualidades de la vida, como lo que estamos pasando en este tiempo, pero también en una circunstancia espiritual, demoníaca, hablándolo así. ¿Por qué? Porque le dimos lugar, le dimos lugar. O sea,
¿Podemos estar enfermos? Claro, porque estamos aquí y no somos extraterrestres. Somos seres humanos y nos podemos enfermar, claro. Pero no quiere decir que usted se vaya a concentrar más en esa enfermedad que en buscar a Dios y en el fuego del Espíritu. Y lo mismo podríamos decir de la economía, de una crisis emocional o sentimental, un abandono, un problema con los hijos, cualquier circunstancia, mi amigo, cualquier circunstancia, cualquier problema, esta pandemia, cuando ya encuentran la vacuna y volvamos a la normalidad, o cuando Dios obre de una manera sobrenatural, entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la francachela, a la comelona, volvemos al desorden. Déjeme decirle que mientras que estemos aquí, vendrá otra pandemia, vendrá otra circunstancia, porque Dios trata, o por la parte física, o por la parte económica, o permite, por la parte emocional, cualquier cosa, o quizás no Dios, sino nosotros, por ese pecado. Cualquier circunstancia. Estas circunstancias, si usted le da lugar, puede apagar el espíritu. Se puede apagar. Porque usted se va y deja ahí el fogón solito. Deja la china ahí tirada. Usted se va. Usted se va. Se concentra más en el problema. Se concentra más en la enfermedad. Se concentra más en la crisis y el espíritu apaga. Para cualquier circunstancia, estas y otras que a usted se le ocurra, necesitamos avivar el fuego del espíritu. Lo necesitamos. Sea la que sea. Sea la que sea. Recordemos que somos nosotros los que debemos actuar. ¡Aviva! ¡Aviva! Necesitamos poder, amor y dominio propio. Dejemos la cobardía a un lado. Poder, amor y dominio propio. Y esas son las tres cosas que le estaba comentando ahorita de Pablo a Timoteo. Poder, amor y dominio propio. Espíritu de poder. Recuerda los espíritus que recibió Jesucristo, o que tenía Jesucristo allá en Apocalipsis capítulo 3, que menciona, y es haciendo referencia a la palabra profética de Isaías. Los espíritus, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder y el espíritu de consejo, el espíritu de temor de Jehová y el espíritu de conocimiento. Y esos están en el vástago central, que es el Espíritu Santo. ¿Quién los puede tener? Nosotros. Y allí está el espíritu de poder. El amor está dentro del fruto, Espíritu Santo. El fruto, el amor. Y el dominio propio también está dentro del fruto, que es carácter. Entonces, ¿esto depende de quién? Depende de mí. Un gigante se ha levantado. Coronavirus. Puede que sí, puede que no. Economía. Puede que sí, puede que no. Cualquier crisis. Pero se ha levantado un gigante. Miremoslo desde el punto de vista como lo miró David. Se ha levantado un gigante. Se ha levantado un gigante. Usted y yo somos esos David. Somos usted y yo esos David. Así como Pablo le dio un consejo a Timoteo. Recordemos en el Antiguo Testamento. Un pequeñito que nos mueve el piso cada que estudiamos su historia, a pesar de haberle fallado a Dios. ¿Quién no le ha fallado a Dios? A pesar de haber caído, este pequeño, años después, cae de rodillas en quebrantamiento. Pero cuando era joven, enfrentó un gigante, enfrentó una situación. ¿Por qué? Porque él estaba concentrado en el Dios que él tenía, en el Dios que él tenía. Y usted y yo tenemos que concentrarnos en el Dios que tenemos. Y para eso tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo, enfrentar las situaciones que estemos pasando. Enfrentar es derribar la cautividad, es derribar el enfriamiento, es derribar el desánimo. Esto no podemos solos. Necesitamos levantarnos porque es con el Señor. Allá en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Él lo declara. Él lo declara. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Recordemos entonces que desde
desde el Antiguo Testamento, desde allá, el Señor viene y viene y viene. Si pasamos por los jueces, si pasamos por los profetas, si pasamos por los reyes, Él viene y viene y viene y viene y viene y viene, moviéndose en misericordia y hablándonos a través de piedras si es necesario, redarguyéndonos de que es Él el que pelea por nosotros, pero lo hará cuando vea un corazón avivado. Necesitamos entonces volver a ese fuego. Si es necesario, volver a Jesús y al poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pablo habla a una iglesia de Éfeso, sumergida en religiosidad, en paganismo y en cantidad de cosas que culturalmente estaba viviendo allá la iglesia de Éfeso. Y en Efesios capítulo 6 exhorta al pueblo, exhorta a la iglesia, exhorta a la iglesia. Y le dice, ¿de qué están vestidos ustedes? ¿Están vestidos como quería vestir Saúl a David? ¿Con la vestimenta del mundo? ¿De qué están vestidos ustedes? ¿Están vestidos, perdónenme decirlo, de los harapos del mundo? ¿Están vestidos de lo que el mundo los está vistiendo? ¿De miedo? ¿De cautividad? ¿De pánico? ¿De qué están vestidos? Y Pablo les habló así a la iglesia de Éfeso. Y hoy nos está hablando. Ustedes tienen que tomar la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y así poder resistir los dardos del enemigo. De lo contrario, no la van a hacer. Y usted puede recordarlo allá desde el versículo 10 hasta el versículo 17, la armadura de Dios. El yelmo, la palabra, la coraza de justicia, el evangelio. Tremendo. Tenemos que vestirnos otra vez. Y esto depende de usted y de mí, porque eso es avivamiento. Allá en el versículo 18 es el secreto, orando en todo tiempo, orando con toda oración y súplica. Ese versículo y súplica, yo me imagino como tendidos en el suelo y llorando. Señor, Señor, me he apartado de ti, he permitido que el fuego del Espíritu mengue. He permitido que los problemas crezcan porque los estoy viendo como gigantes. Ya no quiero ver más ese gigante que me atormenta. Y a pesar de que lo vea, yo quiero levantarme como David y quiero seguir el consejo que Pablo le dio a Éfeso. Me estoy vistiendo con los harapos del mundo quizás. Me estoy vistiendo con el uniforme que Saúl le iba a entregar a David. La estructura, el molde del mundo, hoy lo rechazo. ¿Cómo debemos hacerlo? Con oración y con súplica. Y en lo que hemos venido hablando en estos 50 días, en el Espíritu. Ahí está en el versículo 18 de Efesios 6, en el Espíritu. Y nos lleva a velar, y nos lleva a perseverar, y nos lleva a interceder por los santos, por la iglesia. Nos lleva a interceder por los que predican la palabra. Nos lleva a interceder por aquellos hombres que tienen un llamado, ya sea pastor, ya sea con visión profética, con visión apostólica, a aquellos maestros, a los misioneros, a todos los líderes espirituales, a interceder los unos por los otros. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando haya un avivamiento. Un avivamiento. Yo quiero terminar declarando y diciendo, ¿para qué un avivamiento en estos tiempos? ¿Para qué? Una persona que no esté avivada no intercede, no intercede, no intercede. Una iglesia avivada, y yo lo declaro, hay iglesias que se están avivando, avivando en el Espíritu. ¿Para qué un avivamiento? Para que muchos ministros que tienen ese llamado a ser pastores, que tienen ese llamado como misionero, sientan un nuevo amor por las almas, porque se ha apagado el fuego, se ha apagado el fuego. Y que entre ellos haya un anhelo ferviente de conducir a las personas hacia Cristo. ¿Para qué un avivamiento? Para que las multitudes de creyentes, sean apartados del mundo
y sean lanzados a vivir en profunda consagración con Cristo. Porque los creyentes, la cantidad de creyentes, ya no se diferencian de la cantidad de precreyentes. ¿Para qué un avivamiento? Para que produzca una profunda convicción de pecado. Una profunda convicción de pecado. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús a los discípulos. Porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Para eso necesitamos un avivamiento, para que los que nos levantemos y avivamos el fuego, oremos para que todos los creyentes y toda persona reciban una convicción de pecado. ¿Para qué un avivamiento? Para que las prácticas espirituales como la oración, el ayuno, entre otras, formen parte vital de la iglesia de hoy. ¿Para qué un avivamiento? Para que permanezca la sana doctrina. ¿Para qué un avivamiento? Para que nos guardemos en este mundo para la eternidad, para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Un avivamiento es el que necesita usted, el que necesito yo, el que necesita la iglesia. Bendiciones.